Lo siento. ¿Ya? ¿Tú te has imaginado algo de No, cómo va a ser todavía no. el hidrógeno? Aún no. Ujú. Y no sé si todavía has tenido reuniones para ver qué moléculas vas a sintetizar o todavía nada. Eh, Puedo usar lo general nomás, que eran complejos metálicos con ligandos de triacina. Sí. Es, bueno, eso un poco, no, no hay problema. Esto está un poco más para contextualizar, para que tú después veas, para esto voy a hacer esta es la colaboración con la parte físico-química. Acá hay tres electrodos, de trabajo, de referencia y el auxiliar. Tú acá, en esta parte, aunque no se vea, hay un cuadradito de un vidrio conductor, donde tú vas a dejar tus macromoléculas, ¿ya? Orgánicas, las moléculas organometálicas que vas a desarrollar. Con un simulador solar vamos a aplicarle luz, vamos a quitarle luz y vamos a aplicar diferentes potenciales para ver que se produzca el hidrógeno, la electrólisis. ¿Ya? ¿Cómo esto lo vamos a recolectar? De esta manera. Colocamos el tubo invertido y vamos viendo que está produciendo hidrógeno. Mira, son pequeñas gotitas, pero está funcionando. Como en la superficie de tus macromoléculas comienza eh, a formar el hidrógeno, hay que tener un agitador magnético para que eh, no se queden sobre la superficie, sino que suban, ¿ya? Un pequeño cambio vibracional. Y vemos que de a poco vamos recolectando más hidrógeno. Este es otro experimento, una colaboración que tengo con Darío, pero va a ser más o menos lo mismo, ¿ya? Esto es un poco para que veas un poco la parte práctica que vas a hacer a futuro. Yo creo que es más probable el otro año. Aunque el próximo Ya. semestre vas a poder ingresar a la universidad, por lo que tengo entendido. Ujú. Ujú. ¿Ya? Y ahora lo bueno es que el tema del hidrógeno está bombando. Es un tema que, todos, que a todos les interesa. Y si después quieres hacer un doctorado, todo, artículos de hidrógeno van a servir mucho. ¿Ya? Pero nosotros estamos en este tema, hay que introducir a la parte de celdas y reacciones electroquímicas, donde vemos que los sistemas electroquímicos nos interesan diversos factores, como la carga, el transporte y en especial la interfase que ocurre que está en estas superficies electroquímicas o en estas celdas. La interfase es, nosotros acá, digamos que este es nuestro electrodo, nosotros tuvimos un laboratorio, ¿te acuerdas? Cuando fue Sí. presencial, parece que fue, y acá ocurren todos los fenómenos, supongamos que este es el electrodo, esta es la parte superficial. De aquí con una espesura máximo de 20 micrómetros ocurren todos los fenómenos electroquímicos, ¿ya? Entonces, no aplica en toda la solución, no todo lo que vamos a tener va a estar haciendo un transporte de carga, difusión, convección, etcétera. Los materiales típicos sólidos que tenemos para los electrodos son oro y platino, pero tienen el inconveniente que son caros, escasos y cada vez están subiendo más su valor. También existen amalgamas de mercurio. Pero ¿qué pasa con el mercurio? Es muy tóxico. Y donde descartamos, en fin, va a ser un costo más medioambiental, algo más dañino al medio ambiente. Por eso no se ocupa tanto.
también tenemos el carbono, grafito, eh, carbono vitrio, grafeno, etcétera, se utiliza más. Y otros semiconductores como el indio, el estaño, el silicio, el, el titanio, que suena caro pero es muy barato, que lo tenemos en los protectores solares, en las pastas dentales, lo tenemos en un sinfín de cosas que tenemos en el día a día, ¿ya? Y todo esto puede ser útil para hacer una celda electroquímica, donde hay fenómenos de transporte de carga en la interfase, ¿ya? Lo cual pueden ser algunos pueden tener resistencia, pueden ser conductores, semiconductores, ¿ya? Y la típica celda que tú has visto hasta el momento es esta, la pila de Daniels, ¿cierto? Sí, Donde no como en los futuros procesos que nosotros vamos a tener, existen dos interfaces ya que son fenómenos de dos electrodos, ¿cierto? Cátodo y ánodo, ¿ya? Pero tú has visto que, por ejemplo, solamente ocurren los fenómenos sobre la superficie, no ocurren en toda la solución. Los fenómenos de que el zinc metálico pasa a zinc más 2 o el cobre en solución pasa a cobre metálico, ¿ya? sí, Entonces, nosotros vamos a ver que estos fenómenos electroquímicos solamente ocurren en una interfase que es una interfase pequeña. Y vamos a ver que para que ocurran estos mecanismos existen distintos tipos de convección. Existen una difusión planar o una difusión conveccional. La difusión planar es la que predomina acá. ¿Por qué? Porque para que sea planar, el electrodo o la superficie del electrodo tiene que ser mucho mayor que la interfaz. Y cuando es por convección, la difusión es que el electrodo es mucho, mucho más pequeño o más o menos del mismo tamaño, un poco más pequeño que la interfase. Pero la interfase, ¿cuánto mide aproximadamente? ¿Te acuerdas? ¿Lo mencioné? ¿Fabián? uno, no me acuerdo. Más, aproximadamente 20 micrómetros. Nada. Entonces, simplemente cuando ocurren estos fenómenos de convección que son muy efectivos, la difusión por convección, son solamente microelectrodos que nosotros no desarrollamos, pero algunos campos pueden desarrollarse. Y tú en un futuro más allá podrías hacer macro, eh, macromoléculas organometálicas para colaborar con algunos otros grupos electroquímicos y vas a saber un poco más, a interpretar y a saber colaborar. Y en este tiempo, en el día de hoy, es muy efectivo. Es muy necesario no hacer todo, sino saber cómo colaborar con el resto. ¿Ya? Después nosotros, por último, necesitamos un electrodo o que sea estable, que tenga un potencial estable, ya que hablamos de los electrodos de trabajo, que aquí son los dos, ¿cierto? Pero existe uno de referencia, ¿ya? Que tiene que tener un potencial fijo. Así de a poco mm, la gente o nosotros estamos viendo el potencial. Los electrodos de referencia tienen que ser estables a largo plazo, de por lo menos 4 o 5 años. El primero que se hizo fue el electrodo normal de hidrógeno, que tenía la parte de hidrógeno gaseoso, ion hidrógeno, y para que haya un contacto eléctrico había platino. Este es el primer electrodo de trabajo que tenemos. Y se fueron en búsqueda de otros. Acá, por ejemplo, está el famoso y el más usado actualmente, que es el electrodo de plata, cloruro de plata, donde tiene un hilo de plata, cero,
tiene cloruro de plata, que es un sólido, y como ambos son sólidos, dependerá el potencial dependerá de la concentración de cloruro que haya en la solución, ¿ya? Y este también se ha visto que es estable. Se intentó después hacer con materiales más económicos que la plata, ¿ya? Por ejemplo, zinc. Pero el zinc no funcionó estable como un potencial, porque iba cambiando su potencial a través del tiempo. En cambio, este se mantenía, pero el zinc no sirve ni como electrodo de trabajo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el primero, electrodo estándar de hidrógeno o electrodo normal de hidrógeno. El electrodo estándar de hidrógeno depende de la actividad del ion hidrógeno. Y el electrodo normal de hidrógeno depende de la concentración de hidrógeno, de ion hidrógeno. Acá tenemos una imagen bien ilustrativa de cómo ocurren los fenómenos del electrodo de referencia de hidrógeno, ¿ya? Donde se burbujea. Había que tener mucho cuidado con esto, por ejemplo, eh, que no haya nada que pueda provocar o que tenga un poco de calor para que explote el hidrógeno. Y también manejar hidrógeno gaseoso es súper complicado. Así que de a poco la gente empezó a estar mudándose de este electrodo que es súper estable, es el mejor electrodo de referencia que tenemos, pero es muy complicado usarlo. Y además que el hidrógeno es muy caro también. Después con esto se pudo llegar a otro electrodo de calomelano, ¿ya? El electrodo de calomelano es mucho más estable, mucho más preciso, es por excelencia el mejor electrodo de referencia que se tiene. No, no va a cambiar su potencial por nada del mundo. Y es muy preciso, si le da un potencial 0,152, va a ser ese potencial. Pero ¿qué problema tiene? El problema que es de mercurio y es conocido como la gota de mercurio. Entonces se va gastando una gota de mercurio a la vez. ¿Y dónde descartamos, dónde tratamos el mercurio que se utiliza? Difícil. Por ejemplo, ¿tú conoces acá en Chile alguna planta que trate mercurio? No, creo que no. Acá no hay. Aquí había antes en Chile de arsénico y plomo, pero hace muchos años que no están. Pero mercurio no. Después, por último, se ha llegado a que, que es estable, no a tan largo plazo como el de mercurio, pero es fácil fabricar uno de uno, un artesanal y funciona de la misma manera. Funciona bien, tiene buen potencial eléctrico de referencia y es estable. Y y si se daña, se lija y se empieza a hacer de nuevo, que es el plata cloruro de plata. Este es el electrodo que contamos en el laboratorio como referencia. No sé si te acuerdas de él. Bueno, vimos un solo laboratorio contigo. Sí. Bien, ya. Es- por ejemplo, si se llegase a dañar o por precaución, uno va a una joyería, compra un hilo de plata. La otra vez compré, fueron como 2.000 pesos, no es caro, y uno se construye su electrodo de referencia. Eso sirve, por ejemplo, cuando hay bastantes estudiantes, que uno compra un solo electrodo de referencia y va a comprar plata a una joyería. ¿Por qué? ¿Te imaginas el valor de este electrodo? Este electrodo Debe ser más caro, ¿no? no es el más caro, existen mayores, pero este cuesta como 500 lucas, más envío. No.
Entonces, ¿qué te conviene? Ir a una ferretería, tener una puntera, cortar un poquito de intercambiador de batería, que en 5 lucas tienes uno. Ujú. Pero para construir uno de esos tienes que tener uno comercial. Un día cuando estés en el laboratorio te voy a enseñar a hacer un electrodo de referencia y te lo voy a entregar para que sea tuyo. También, por Ya. ejemplo, estos solamente sirven en medios acuosos, en medios que tengan agua. Pero, por ejemplo, si quieres ver la propiedad redox que tiene tu compuesto orgánico, eso tiene que ser una solución orgánica. Para eso se utiliza un alambre de plata nomás, un hilo de plata, porque es un pseudo referencia. ¿Ya? Y después uno en una solución acuosa compara el de referencia, este que tenemos, con el pseudo referencia. Por eso es tan importante este electrodo, o por eso es tan usado. ¿Ya? Sí, Disculpe, te estoy intentando primero hacer entrar en contexto. Esa es la introducción. Pero ¿cuáles son los fenómenos que ocurren? Existen fenómenos que ocurren de orbitales moleculares, donde estamos en potenciales de oxidación o de reducción, ¿ya? Donde los fenómenos de reducción nosotros tenemos que llega acá y llega del electrodo a la solución, llega a un nivel energético mayor, porque le entrega un electrodo. Y en el caso de la oxidación, tenemos que la solución le entrega energía a un nivel menor, llega a un nivel menor energético de la solución al electrodo. ¿Ya? Eso es importante saber, que dependiendo de lo que yo voy a hacer, en este caso nosotros vamos a hacer reducción del agua para, para producir hidrógeno. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Que el electrodo le va a entregar un electrón a la solución para que esté, para que tenga un nivel energético mayor la solución y produzca el hidrógeno. ¿Ya? También, en los típicos experimentos que vamos a tener, vamos a ver que existen distintos procesos en electrodo. ¿Cuáles son los fenómenos que ocurren entre el electrodo y la solución? Lo que ocurre en la interfase, todo ocurre en la interfase. Los fenómenos que van a ocurrir o que pueden ocurrir son migración, convección, difusión. De esos tres, nosotros podemos controlar dos, lo que es la convección y la migración. La difusión es un fenómeno químico espontáneo que va a ocurrir sí o sí. Es, por ejemplo, nosotros tenemos una jarra de agua y queremos preparar un jugo. ¿Qué hacemos? Abrimos el sobre y lo vaciamos en la jarra de jugo, ¿cierto? Tú ves que sí. se va esparciendo por sí solo el, el, el sobre de jugo a toda la jarra. Eso Ujú. se llama difusión, eso es espontáneo. La convección sería que yo aplicara una energía y lo revuelva. Esa es la convección. Cada uno contribuye a la corriente eléctrica que vamos a generar. Pero como nosotros no podemos decir con exactitud, a menos que tengamos un electrodo que nos diga exactamente cuánto está girando, no sabemos, no sabemos el valor que nos va a entregar la difusión, la convección que diga. No sabemos la contribución a nivel energético. Por lo tanto, nosotros tratamos de siempre tener el vaso quieto, sin agitación. ¿Ya? Ahí eliminamos lo que es la convección. Y la migración es algo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque imagínate este proceso que está ocurriendo acá. Los, los aniones van a ir acá, ¿cierto?
Los electrones van a ir para acá y ¿qué va a llegar? Van a llegar tanto que va a formar una monocapa, ¿cierto? Después Sí. que llegue, va a estar encima de la monocapa. Y para entregar su electrón va a tener que pasar por los otros iones que están acá. Entonces va a ocurrir una resistencia. Si ocurre una resistencia, nosotros tenemos que aplicar más potencial eléctrico, más voltaje, como se dice burdamente, para que ocurra este fenómeno. ¿Y qué pasa también con la corriente que se genera? Va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la contribución no es tanta. Entonces vamos perdiendo efectividad y reacción química. Por lo tanto, para evitar el fenómeno de migración, nosotros tiramos el contraelectrodo donde ocurren la misma reacción, pero de forma contraria. ¿Ya? Ahí tenemos el exceso o la pérdida de electrones que va ocurriendo en el electrodo de trabajo. Todo, todos los fenómenos electroquímicos que se miden en el electrodo de trabajo. Acá tenemos otro electrodo porque nosotros queremos ver, o antiguamente uno quería ver cuáles electrodos de trabajo podría tener. Porque uno podría decir, funciona el cloruro de plata, ¿cierto? Entonces es un halógeno con plata. ¿Y por qué no ocupamos el bromuro de plata? ¿O tú lo has pensado alguna vez? ¿O lo pensaste en este momento porque no se ocupan bromuros en vez de cloruro? ¿O yoduro, por ejemplo? Mm, no, no sabría por qué. Pero tú tendrías lógica, pero para ti existe la lógica de, ah, no tengo cloruro, ocupo yoduro o bromuro. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá se intentó probar si el electrodo de bromuro de plata funcionaba. Entonces se aplicó con el electrodo normal de hidrógeno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo oxido, pasa a bromo molecular. ¿Tú sabes los riesgos que tiene el bromo molecular? ¿O has trabajado alguna vez con bromo molecular? Para analítica, Mm, orgánica. creo que no, no estoy seguro. Parece que fueron mis profesores no más que nos pusieron frente a reactivos tan peligrosos. Este te cae una gota en la mano y ves el hoyo que dejó hasta por debajo de la mesa. No alcanzas ni a sentir ni a lavarte. Este pasa así. Entonces, por eso no podemos tener bromuro. Por eso no se puede aplicar bromuro. Porque nosotros hacemos el voltamograma. Este voltamograma está inversamente, o sea, el cátodo está en el ánodo y el ánodo está en el cátodo, los potenciales positivos, los negativos. ¿Por qué? Porque tienes que saber que si tú vas más adelante y ves un voltamograma, dices, ah, ya sé un poco de electroquímica con mis compuestos, pero ¿por qué está al revés? Porque en Estados Unidos y algunos países de Europa lo ocupan al revés. Para ellos es el mismo voltamograma, pero lo ven al revés. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que van los ánodos, los, potenci los potenciales negativos. Y aquí van los potenciales positivos y acá los potenciales negativos. Potenciales negativos, potenciales positivos, la corriente positiva y la corriente negativa. En este caso, todo al revés. Simplemente, por si tienes alguna duda del voltamograma, vas y miras. Ah, ¿de dónde viene? De Estados Unidos, de Lituania. Y si tienes alguna duda más grande que me dice, tengo la duda, los valores se parecen, no sé si están al revés, me puedes preguntar a mí. Y ahí se va viendo.
¿Son Uno tiene alrededor por los del eje X nomás o los de ambos ejes? ambos ejes, eje X, eje Y. Mm, Los dos están al revés. Por eso es ya. complicadísimo. Y cualquier cosa, si tienes dudas, más adelante me puedes preguntar. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí están formando bromuro, esta es la oxidación, bromo molecular. ¿Y qué va a pasar? Nuestro vaso va a formar una gota y vamos a perder el experimento, porque se va a comer hasta el vaso. No, no, no se come el vaso precipitado, menos mal, pero se tiene que tener un vaso precipitado especial. ¿Y acá qué ocurre? Está produciendo hidrógeno, ¿ya? Entonces, la ventana de potencial que se puede ocupar es pequeña, es decir, esto se llama ventana de potencial, se ve al potencial, al rango que nosotros podemos ocupar para una oxidación o reducción. Nosotros queremos ver, nosotros queremos que el potencial o la ventana de potencial que nosotros tengamos de nuestro electrodo de trabajo sea lo más amplia posible. ¿Para qué? Para ver todos los fenómenos electroquímicos que tenga la solución antes que el de dañar nuestro electrodo. ¿Ya? Sí. En este caso también, así nosotros podemos ver y podemos ver. Con un alto sobrepotencial ocurre el desprendimiento de hidrógeno, que es la producción de hidrógeno. En inglés se dice evolution hydrogen, ¿ya? Re- eh, reaction hydrogen evolution, ¿ya? Que traducir literalmente sería evolución de hidrógeno, pero en español se dice desprendimiento. Acá podemos ver lo mismo, esta amalgama, pero te voy a contar la historia. ¿Por qué no se puede formar, trabajar con yoduro? ¿Por qué? Porque el yoduro se engluda. Hay yodo molecular, de yoduro pasa yodo y el yodo se pega. Es decir, hasta las mediciones que uno quiere hacer con yodo son horribles. Igual que con dopamina y con algunos compuestos orgánicos. No en el caso tuyo. No, no va a ser de esa manera. Porque acá estamos trabajando de electrodo de trabajo. No el electrodo de referencia, no el electrodo de trabajo. ¿Ya? Y por ejemplo, para los electrodos de mercurio, el mercurio en diferentes cuantificaciones forma muchas aleaciones y muchos compuestos. Por ejemplo, si estuviéramos midiendo bromuro, el bromuro formaría un compuesto con el mercurio que se tiene y sería una celda electroquímica. También pasa lo mismo con el cadmio. El mercurio formaría una aleación con el cadmio. Y tendríamos esto. Tendríamos una medición, se reduciría el cadmio, aquí el hidrógeno y aquí formaría una amalgama de mercurio-cadmio. Y eso, entre comillas, también estabilizaría un poco el mercurio. ¿Alguna duda hasta el momento que me quieras contar o decir? Por ahora no. Ya. Más adelante igual puedes preguntar. Ahora en esta parte vamos a ver los procesos faradaicos y no faradaicos. En los electrodos nosotros tenemos que, o pueden ocurrir los dos, o faradaicos o no faradaicos. El faradaico comprende en el transporte de carga, lo que ocurre en la interfase del metal solución, es decir, de nuestros electrodos en la solución, y provoca el transporte de electrones para una oxidación o reducción. Y los procesos no faradaicos también ocurren en la interfase, pero tienen un problema que son termodinámica o cinéticamente más desfavorables. Es decir, que los procesos
no faradaico se necesita una energía mucho mayor o un potencial mucho mayor para que ocurran. Por lo tanto, eh, estos no son tan estudiados como los primeros. Y nosotros vamos a ver los primeros solamente. ¿Ya? Por otro lado, en los procesos faradaicos podría también ocurrir la absorción o desorción de distintos analitos en la interfase, ¿ya? Y eso va a ocurrir en nuestro electrodo de trabajo. Por ejemplo, si tuviéramos un electrodo de trabajo de mercurio o un electrodo de oro, por ejemplo, o de platino, de oro más que nada, y estuviéramos cuantificando mercurio, el mercurio se engrudaría y formaría una amalgama con el oro. O pasa lo mismo con el arsénico. Y nosotros cuantificamos arsénico. Es por eso que sensores electroquímicos de arsénico no se utilizan mucho. Por lo tanto, hay que tener un periodo de preconcentración de la muestra y para que se englude y nosotros analizar esa amalgama y después aplicar un potencial contrario, cosa de que todo el mercurio o arsénico que se engludó con el oro, forma esa amalgama, se desabsorba. Y esos son todos fenómenos faradaicos, ¿ya? Que asimilan que fluye la corriente eléctrica, ¿ya? En lo que es transporte de cargas y su energía y las reacciones asociadas. Acá podemos ver los fenómenos de potencial y podemos ver también cuánta energía yo necesito para que se oxiden, se reduzcan. Por ejemplo, nosotros podemos ver que aquí es el electrodo normal de hidrógeno cero, todas acá son oxidaciones, reducción, pero cambiando nuestro electrodo de referencia, algunos son, por ejemplo, para tener el hidrógeno se necesita, está la reducción y no la oxidación, y podemos ver esto. También podemos ver que hay compuestos que nos facilitarían, por ejemplo, la, la hidrólisis del agua en la parte oxidativa para generar oxígeno es mucho menor que el oro, es decir, que si nosotros tuviéramos oro, aguanta un potencial mayor para antes que se corroa. El hierro no, el yodo un potencial menor y el estaño menor. Todas estas son reacciones de oxidación y acá. Pero por ejemplo, cuando tenemos un electrodo de referencia de mercurio, vemos que acá el hidrógeno está en la parte de reducción. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos el lunes. ¿Ya? Ya que pasaron los 45 minutos. Voy a subir esta clase a YouTube. Eso sí, disculpa, pero se perdieron unos minutos de la Sí, no clase. importa. ¿Ya? Ya, profe. Eh, otra cosa, todos estos fenómenos de repente, tanto en literatura no los vas a comprender tanto. Cuando estés acá, y si quieres, puedes ir al laboratorio y ver lo que está pasando de forma práctica. Ya. Porque al principio casi todo, o en realidad casi todo tu proyecto, el gran grueso, es orgánico. Ujú. Ya. Entonces, nos vemos. Chao, chao. Ya, profe.